Vannevar Bush fue el primero en describir el Memex, un dispositivo en el que se almacenarían todo tipo de documentos. El aparato incluiría también una opción para que el usuario pudiera tomar anotaciones en los márgenes, de manera que el usuario se convierte a su vez en autor. Esta idea lo convierte en el precursor de la web. En los años 50, Ted Nelson realiza la primera referencia a un sistema de hipertexto, donde la información es enlazada de forma libre. La primera conexión de computadoras se realiza entre 4 universidades de Estados Unidos, y esta conexión se conoce como ARPANET. En 1972 es financiada como red de comunicaciones por el DARPA. En 1983 ARPANET cambia el protocolo NSP por TCP/IP, y en ese mismo año se crea el primer proveedor de servicios de Internet. En 1986 la NSF desarrolló la NSFNet, la principal red en árbol en Internet. En 1989 se hace una integración de protocolos que hoy conocemos como OSI. Apple en 1987 desarrolló HyperCard, una aplicación informática que contaba con los primeros sistemas de hipermedia exitosos. Bill Atkinson empezó a trabajar en una aplicación informática bajo el nombre de Wildcard en 1985. En 1986, Dan Winkler empezó a trabajar en HyperTalk, y el nombre del programa fue cambiado a HyperCard. Se lanzó inicialmente en agosto de 1987, con el acuerdo de que Atkinson daría HyperCard a Apple solo si prometían lanzarlo gratuitamente a todos los Macs. Los usuarios de HyperCard lo usaban a menudo como un sistema de programación para el desarrollo rápido de aplicaciones más que como una base de datos. IBM desarrolla GML, el lenguaje de marcado generalizado, y este es estandarizado por ISO, y se crea el SGML. Tim Berners-Lee, hoy conocido como el padre de la web. Tim Berners-Lee propone Enquire, su proyecto de software, al Consejo Europeo para la Investigación Nuclear. En castellano, Enquire podría traducirse preguntando de todo sobre todo. En este proyecto se materializa la realización práctica de este concepto de incipientes nociones de la web. Enquire tenía algunas ideas similares a la web, como por ejemplo la web semántica, pero también poseía muchas diferencias, como por ejemplo que Enquire no estaba pensado para destinarse al público. Enquire estaba programado en Pascal. Más que un sitio web, Enquire se asimilaba al actual concepto de una wiki. Contaba con una base de datos, presentaba hipervínculos bidireccionales, asimilaba el concepto de lo que se enlaza aquí de Wikipedia y MediaWiki. Permitía una edición directa del servidor, tal y como sucede con los wikis o los blogs. Y tenía una sencillez de manejo, en especial la hipervinculación. Desde principios de la web y debido al alto impacto de la misma, se tienden a confundir los términos Internet y web. Internet es el conjunto de redes de comunicación interconectadas, y web o World Wide Web es uno de los servicios que se brindan a través de Internet. Otros servicios que se brindan a través de Internet podrían ser el de correo electrónico, a través de programas como Microsoft Outlook o Windows Mail, la transmisión de archivos a través de programas P2P tales como Ares o BitTorrent, las conversaciones en línea, la mensajería instantánea a través de programas como Skype, Windows Messenger o Yahoo Messenger, los juegos en línea que ya pueden ser a través del mismo juego o de programas como Garena. World Wide Web. En marzo de 1989, Tim Berners-Lee, ya como personal de la Data Handling Division o División de Manejo de Datos DSR, redacta la propuesta que hacía referencia a Enquire, su proyecto de software. El año siguiente, define a HTML como un subconjunto del SGML. Con la ayuda de Robert Calliope, se publicó una propuesta más formal para agosto de 1991, que es Web o World Wide Web. Es un sistema de distribución de información basado en hipertexto o hipermedia, enlazado y accesible a través de Internet. Berners-Lee usó un computador Netscape como el primer servidor web del mundo y también escribió el primer navegador web en 1991.
en las navidades del mismo año, Berners-Lee había creado casi todas las herramientas necesarias para que una web funcionase. El primer navegador, el primer servidor web y las primeras páginas web. Finalmente, el CERT publicó el hallazgo de la creación de la web en 1992. Funcionamiento de la web. Todos sabemos que las direcciones URL sustituyen a la dirección IP del servidor en donde está alojada la información de esa página web. Entonces, lo que hace la web para recuperar esa información y mostrar en el navegador es lo siguiente. Primero traduce la parte del nombre del servidor URL en una dirección UP. Envía una petición HTTP al servidor web solicitando el recurso. Luego es analizado por el navegador. El navegador hace peticiones adicionales para los gráficos y otros ficheros que formen parte de la página. Por último, al recibir los ficheros solicitados desde el servidor web, el navegador renderiza la página para que el usuario la visualice tal y como se lo describe. HTML, CSS y otros lenguajes de programación. Estándares web. Los siguientes estándares son los con los que debe cumplir cualquier página web: URL, HTTP y HTML. Estos estándares son regulados por la World Wide Web Consortium. Es un consorcio internacional con su sede en la MIT que produce recomendaciones para la web. Desarrolla y mantiene estos y otros estándares. Berners-Lee la creó en octubre de 1994. Sería incorrecto decir de que la web ha evolucionado como tal, es decir, el servicio web no se ha desarrollado en distintas etapas, al menos no han sido definidas por Tim Berners-Lee o por la W3C. Sin embargo, las distintas tecnologías que se han trabajado alrededor de la web sí han evolucionado. Tenemos por ejemplo aquí distintos lenguajes de programación y navegadores que han trabajado alrededor de la web. Por ejemplo, HTML 4.0, que se desarrolló entre los años 1997 y 1998. Sin embargo, a pesar de que HTML es un estándar de la web, no define la versión 4.0 de la web. Es más, Web 2.0, 3.0 y Web 4.0 no son versiones de la web como tal. Más bien son términos acuñados por distintas personas para definir el impacto o bien la percepción que los usuarios tenemos acerca de la web. Por ser términos acuñados por distintas personas, han estado en constante discusión durante todas sus definiciones. Vamos a tratar de definir la evolución web en las siguientes etapas. Web 1.0, conocida también como la web de solo lectura, eran páginas web que solamente tenían texto. Web 1.0 era el paso de transición a la web 2.0 y era conocida por tener páginas web dinámicas. Web 2.0, conocida como la red social por estar enfocada a las comunidades. Web 3.0, esta web está enfocada al individuo, a la experiencia del usuario y es conocida también como la red semántica. Es curioso ya que el concepto de red semántica lo definió Tim Berners-Lee mucho antes de la web 1.0. Web 4.0 o red inteligente, también conocida como la red móvil. MetaWeb es otra forma de búsqueda de información además de solo palabras, es decir, es la búsqueda de información a través de entidades que definen a un objeto como tal. Web 5.0, conocida también como red sensorial. La web 1.0 se caracteriza por tener contenido estático, fines generalmente comerciales, que el rol generalmente era pasivo, la producción individual, la tecnología HTML, el responsable de la actualización solamente el webmaster, que había pocos productores de contenido y que las personas no se conectaban a otras personas sino solamente a la web. La web 1.5 se origina después de que Netscape desarrolla JavaScript. Con eso surgieron las páginas dinámicas y también el HTML dinámico. Los contenidos están en permanente actualización gracias a las bases de datos. El responsable de la actualización ya no era solamente el webmaster, sino clientes que contrataban servidores web para alojar su sitio. Otras tecnologías que se desarrollaron fueron PHP, ASP, Flash y las bases de datos. Los blogs eran la principal característica de la implementación de las nuevas tecnologías de la web 1.5.